Ok, gracias por conectarse. Continuamos con la clase. En esta primera infancia les comentaba que si el niño se relaciona con puros adultos, no existen niños a su alrededor, en el momento en que tú lo pongas frente a un niño le va a costar ser un niño, porque se sabe comunicar como un adulto, ¿sí? Sabe juegos de adultos. Si el adulto tiene oportunidad de jugar con él y enseñarle cosas de niño, pues no le va a ser tan complicado para el niño socializar con gente de su edad. Pero si el niño es hijo, imagínense una familia donde la mamá tiene una hija única y esa hija única tuvo un hijo único. Entonces solamente tiene a la abuelita, ¿sí? Y no se relaciona con otra gente porque nada más vive la abuelita, la mamá y la niña o el niño. Y toda su infancia la vive así y hasta que entra a la primaria, al preescolar, se empieza a relacionar con otros niños. Obviamente va a ser el niño retraído que va a estar atrás del salón, que le va a costar un poco de trabajo hablar con los otros niños si es que los papás no, bueno, la mamá y el papá no se dieron a la tarea, o la abuelita, quien lo esté cuidando, no se dio a la tarea de socializar con él, de llevarlo a un parque, de llevarlo a fiestas con otros niños, de sacarlo a jugar con otros niños para que él vea que la vida de adultos no es como las únicas personas con las que se va a relacionar, sino que hay niños de su edad. Es complicado para ellos vivir con puros adultos, enseñarse a los juegos de puros adultos y que llegue un momento en que los dejen en un preescolar. Son los niños que lloran mucho porque pues requieren a su mamá, porque es el adulto con el que se relacionan. Hay niños que los dejan en el jardín de niños en su primer día y entran felices conociendo otros niños, jugando y platicando. ¿Por qué? Porque están relacionados con otros niños. Dicen, este es un momento para jugar. Ya saben que ellos son cómplices para el juego. Un niño que no se relaciona con otros niños y lo llevan a un preescolar, pues no sabe qué onda ahí, qué pasa en ese preescolar, ¿no? Y le cuesta trabajo despegarse de mamá. Imagínense un panorama donde es mamá soltera, eh, donde la abuelita cuida al bebé. Imagínense las reglas de la abuela, la educación de la abuela, y que la mamá está ausente todo el día, salvo sábados y domingos que no trabaja, o ya horas muy tardes para el niño. Entonces, ¿cómo va a ser la relación de ese niño al querer socializar con otros niños? Va a ser algo complicado. Y que debe de estar mamá a un lado de él para que el niño no se sienta solo en esta parte de socializar. El área motora. El niño siente curiosidad de explorar lo que es su aprendizaje. Los cambios físicos siguen en aumento, ya que en esta etapa es cuando los niños logran más cosas. Por ejemplo, brincar en dos pies, como les decía. El niño puede mantenerse el equilibrio en un solo pie. El niño ya puede seguir la música, el ritmo de la música, bailar al ritmo de la música. Son muchos logros que el niño puede realizar en esta primera infancia que estamos hablando del año a los 3 años, que es cuando el niño entra al preescolar. En la segunda infancia nos va a hacer el favor su compañera de exponerla. Berta, ¿estás por ahí? Sí, maestra. ¿Tienes presentación o vas a hablar? Tengo presentación también. Ahorita la comparto. Gracias. Me dicen ya cuando se vea, por favor. Sí. Ya se ve. Muy bien. Como yo no veo, por eso me siento desubicada. Bueno, me tocó la segunda y tercera infancia. En la segunda infancia se considera desde los 2 años y medio hasta los 7 años, época en que el niño muda los dientes y los sustituye por definitivos, que viene a ser la etapa escolar, como lo mencionaba la maestra,
entre tercero de preescolar y primero de primaria, que es cuando mudan los dientes. En la segunda infancia también se caracteriza porque los niños se vuelven más competentes en lo que concierne al conocimiento, inteligencia, lenguaje y aprendizaje. Aprenden a utilizar símbolos y son capaces de manejar conceptos como edad, tiempo y espacio en forma más eficiente. De este modo, la destreza creciente en el lenguaje y las ideas ayudan al niño a formar su propia opinión del mundo. Ya ellos pueden expresar su opinión de lo que ven o de lo que están trabajando en la escuela con mayor claridad. Seguimos a la tercera infancia, desde que se inicia la dentición definitiva hasta la pubertad, cuando se definen los sexos, abarca este periodo, diferenciándose el niño de la niña por la aparición de los caracteres sexuales propios de cada uno, y en que ambos están listos para la procreación, convirtiéndose en hombre y mujer, lo que se realiza entre los 13 y los 15 años de edad. Esta es la etapa muy importante también de estar alertas en la primaria y la secundaria, a ese despertar a la sexualidad, ¿verdad? En la tercera infancia, dice, se establece la empatía como muestra de la conexión social y disminuye su egocentrismo, es decir, la capacidad para comprender los estados mentales de otros con sus sentimientos e intenciones, además del paso a las operaciones concretas como la exploración intelectual vinculada al trabajo escolar. Desde el contexto social, necesita durante este proceso, perdón, pensé que me hablan, de una o varias personas significativas para que establezcan significados e intereses como parte de un aprendizaje dentro de un sistema formal, como el ámbito escolar e informal, con sus representantes en el hogar, barrio o comunidad, que aquí viene a ser ya la importancia de tener una familia o una persona de autoridad que los oriente, porque es cuando los adolescentes pueden entrar en dificultades que los conduzcan a las drogas, a pandillas. Entonces es muy importante en esta etapa tener una figura que sea de apoyo. Y enseguida pues ya sería la bibliografía. Muchas gracias, Berta. Traté de hacerlo concreto, maestra, porque dije, si le pongo más y abarco el espacio de mi compañera que sigue, sentía como que iba a abarcar demasiado. Sí, es que realmente, es que muchos lo dividen así como lo hiciste y otros lo manejan como la segunda y tercera etapa como una sola. Entonces sí se podría como confundir o pasarte a la etapa siguiente. Como bien lo comentaba su compañera, a ver, así para verlos. Como bien lo comentaba su compañera, la segunda infancia, pues lo maneja unos autores de 2 a los 7 años o de los 3 a los 6 años. Es variable 1 o 2 añitos, un año que maneje la etapa. En cuestión no cambia mucho, ya que la segunda infancia, pues si ustedes se fijan, de los 3 a los 6 años son los cambios más como drásticos que puede tener un niño, tanto en crecimiento, es cuando el niño crece muchísimo, es cuando el niño adquiere ya habilidades de lenguaje muy grandes, cognitivas también, el niño ya, hay niños de esta edad que ya hablan como adultos, realmente los escuchas hablar y dices, ay, este niño habla como adulto. En esta etapa, por ejemplo, la evolución es en la etapa cognitiva, el niño ya puede tener habilidades intencionales, creencias y motivaciones. A un niño de esta edad, por ejemplo, un niño de 3 años, de 2 años y medio, casi 3, le dices, al que recoja sus juguetes va a ser el ganador. Y le vale, dice, ah, yo no quiero ser el ganador, a mí que me interesa ser el ganador. Pero a un niño en esta etapa le dices que va a ser el ganador y el niño es muy competitivo y el niño hace las cosas por ganar, aunque no gane nada más que decir que ganó, pero en esta etapa es muy competitivo el niño, ¿sí? Se motiva muy fácilmente. Tú le dices, te voy a llevar a comprar un dulce, te voy a pasear afuerita
te voy a comprar un helado, y el niño hace mil cosas. Desafortunadamente en esta etapa es cuando hay más robos en niños por esta parte, que los niños todos se creen. No entienden todavía el sentido, doble sentido de la palabra. Al niño literal le dices algo, lo dices algo y el niño literal lo entiende. Ven, te voy a enseñar un perrito, y el niño no entiende lo que es maldad todavía. Un adulto que tenga maldad no lo entiende. Entonces es muy fácil que ellos confíen en las demás personas. Por esto esta etapa es muy peligrosa, ya que es cuando hay más robo de infante. El área del lenguaje, pues ya tiene un control mejor del lenguaje. El niño ya hace frases coherentes, el niño ya se da a entender lo que quiere, lo que siente. Hay papás que dicen, no, yo no le creo a mi hijo. En esa etapa hay que decirle a las cosas por su nombre. No le podemos decir galletita a la vulva, no le podemos decir pajarito al pene, no le podemos decir no sé, manzanita a la vulva. ¿Por qué? Porque la niña te va a decir, mi amiguito me tocó la manzanita, y dices, pues no pasa nada si le toca una manzana, ¿no? Pero si le das el nombre a las cosas en esta etapa, el niño es capaz de decir todo lo que siente. El niño a esta edad no mienten, no tienen como esa habilidad de mentir para tapar a mamá o a papá. Si tú le dices, no le digas a papá que le compramos un regalo, lo primero que va a hacer es, cuando llegue papá, le va a ir a decir que le compraron un regalo, ¿sí? Porque esta etapa exactamente eso es con la área cognitiva. No tienen la habilidad de como, ¿cómo le llaman? Como maliciar las cosas y decir, ay, voy a guardar el secreto. No, el niño externa lo que siente, ¿sí? En el área de socioemocional, pues a esta etapa ya pasó por el preescolar, el niño ya pasó primero, segundo y tercero de preescolar, ya va a la primaria, y es un cambio importante porque el preescolar, de ser el chiquito de todo su grupo, ubiquen a los niños pequeños y ellos, todos los niños se ven igual, del mismo tamaño. Y en la primaria ya están los de sexto, están los de quinto, están los de tercero, cuarto, y él entra a primaria. Entonces es un descontrol emocional y socioemocional porque se enfrenta a niños mayores, ¿sí? A un mundo de niños, pero ya más grandes. Él los ve como adultos, pero pues son niños. Entonces esta adaptación de el mundo de niños, las sillas pequeñas, según María Montessori es la autora de que en el preescolar haya sillas pequeñitas, porque es un mundo infantil. De vivir en un mundo infantil con María Montessori, ahora irse a la primaria donde las bancas son de adulto, porque las bancas son iguales, no hay banquitas chiquitas para los de primero y segundo, se enfrentan a un mundo adulto. En el preescolar tenían áreas de juegos, las pelotitas y demás. En la primaria no, en la primaria ya no existen estas 5 áreas en el salón, salvo la de higiene, la de lectura y la de tareas quizás se encuentren, pero ya no están las de juego. Es un cambio en madurez muy fuerte, y para el niño adaptarse al área social es complicado para él, ¿no? Por eso debe de ser una maestra en primero de primaria que lo acompañe en este proceso de adaptarse y en este proceso de social. Generalmente o usualmente en las escuelas el receso lo tienen a diferente hora los niños mayores con los niños menores. Uno de ellos es una ventaja es de que el niño no se siente como invadido en su pequeño espacio, que es una escuela mucho más grande para más población, no se siente tan pequeñito, sino que va poco a poco adaptándose a su nuevo estilo de vida. En el área motora, pues ya obviamente ya controla el esfínter. A los 3 años ya sí o sí deben de controlar el esfínter, y es más independiente de sus movimientos. Ya baila, ya se mueve, ya marcha. El niño ya está motrizmente maduro. No hay como cambios muy complicados. Sigmund Freud maneja en esta etapa, estamos hablando de la
Estamos hablando de la fálica, de la anal y la fálica. Cuando un niño, en la parte del control de esfínter, que la mamá le tiene que enseñar el control de esfínter, pero la mamá se molesta cuando el niño se orinó y le pega, y la mamá se molesta cuando le pone calzoncillo al niño y se hace popó y le pega, y el niño, al aprender al control de esfínter, el niño tiene una fijación, diría Sigmund Freud, que en la etapa adulta, a partir de los 12 años, se muestran las fijaciones. ¿Qué va a pasar con una persona que tuvo una fijación en la etapa anal? Santa, ¿estás por ahí? Aquí estoy. ¿Qué va a pasar con una persona que tuvo una fijación en la etapa anal? Un Pues niño, es una ajá. persona que va a ser muy, como dicen, marro, agarrada. Va a tener, sí, su placer es, apoderarse de las cosas, no soltarlas, acumuladora, posesiva, etcétera. Todo lo relacionado con el dominio de la propiedad, Muchas de las gracias. cosas, algo así. Muchas gracias, Santa. Correcto. Es el primer permiso de control que le damos al niño, ¿sí? Él va a decidir cuándo va a hacer pipí, cuándo no va a hacer pipí. Él domina su cuerpo para decir si hago pipí, no hago pipí. Y si tiene una fijación en esta etapa, como bien lo dice Santa, esta parte de la avaricia, del control, del dominio, del tener, va a ser la fijación. Y cuando sea un adulto se va a ver representado en su personalidad. Entonces, dices, porque mi hijo es así, a ver señora, vámonos para atrás, vamos a ver qué fue lo que pasó en esta etapa, que hubo una fijación y el niño se le ve representado a la etapa adulta, ¿no? Las personas sumamente controladoras, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Debías estar aquí a tal hora y no llegaste. Ten 3 centavos para esto, 4 para esto, y personas que son muy controladoras y que les causa conflicto esta parte de soltar el control y ceder el control de las cosas, es porque, diría Sigmund Freud, hubo una fijación en esta etapa, no se pasó correctamente esta etapa y se viene la fijación y en la edad adulta se da como este descontrol, ¿no? Entonces hay que trabajar en ello para empezar a soltar, empezar a no darle tanta, como lo dice, acumuladora. Hay personas que dicen, es que yo no sé por qué guardo tantas cosas de tantos años. Me daba risa que mi ex suegra decía, cuando nació mi hijo me dijo, ten la ropa de tu marido cuando era bebé. Y yo dije, no puede ser, esta ropa tiene 35 años. O sea, ¿cómo, en qué parte de tu casa guardas 35 años la ropa del bebé, no? Tú dijeras 2, 3 prendas, pues son emotivas, ¿no? Pero ya, o sea, mucha ropa, dices, no, ¿qué pasa ahí? Hay personas que en verdad no tanto es la cuestión de guardar por algo emocional, sino es acumular. Y tienes tantas cosas que dices, esto me puede, ay, ya se rompió la mesa, déjala guardo porque al rato me puede servir para algo. Y pasan los años y no sirve para nada, se va deteriorando, pero la sigues teniendo, ¿no? Esta parte de tener el control de las cosas. Diría Sigmund Freud que hubo una fijación en la etapa anal y por esta parte tienes una fijación. Cuando estamos ya en la segunda infancia, estamos en este proceso de anal fálica, donde es el despertar sexual. Hay muchas mamás que cuando el niño se está masturbando, hablemos masturbando, que es tocarse. Cuando el niño se está tocando, se está masturbando, la niña se está masturbando, la mamá le causa conflicto esta parte y le pega a la niña, ¿sí? Sáquese la mano de ahí, no sea cochina, que no sé qué. Y la niña se quita la manita de sus partes. La niña está repegándose en la cama o se le está repegando en la rodilla al papá, ¿sí? O el papá típico le está haciendo caballito a la niña aquí en la pierna y la tiene brincando así y la niña dándose repegoncitos. Y, ay, no, quítate de ahí, niña, ay, no. Y empiezan a ver con morbosidad la parte sexual y el despertar sexual. ¿Qué pasa cuando los niños, los primitos, los dejas solos a esta etapa de los 3 a 6 años y los encuentras ahí enseñándose sus partes, ¿no?
Y las mamás todas así locas de, ay, le tocó sus pechos, le tocó su pene a mi hijo, tu hija le agarró el pene a mi hijo. Los niños solamente están descubriendo la sexualidad, ¿sí? Hay que enseñarle a los niños que desde estas etapas pequeñas, su sexualidad, su cuerpo, nadie lo debe de tocar y demás. Esta parte que se le debe de enseñar a los hijos, a los niños, pero sin la morbosidad de que le agarró y, ¿no? ¿Sí me va a entender? ¿Qué pasa? Vamos a ver a alguien que tenga la cámara apagada. Norma Angélica. Aquí estoy. Norma, ¿qué pasa cuando la mamá, ¿cómo te puedo decir? Magnifica a negativo que la niña le esté tocando sus partes íntimas al hermanito o al primito. Pues es que lo hace ver como una forma negativa, ¿no? Y la frustra. Entonces, cuando esté grande, ella va a crecer con esa frustración. Y en vez de sentarse a explicarle de una manera positiva o qué sé yo, pues la frustra negativamente. Esto pasa mucho en la guardería, pues también con las maestras a veces, pues las más grandes. Porque si no se ha tocado que cuando, a la hora de dormir en las colchonetas o en la silla, eh, uno, por ejemplo, pues las deja, porque pues la niña no está haciendo nada, o sea, ella está sola haciendo lo que ella quiere hacer, pero las más grandes sí como que es de, no estás haciendo eso o cosas así. Gracias. Sí, lo importante es cuidar nada más que las manos de los niños estén limpias para que no vaya a haber una infección. Obviamente hay momentos y se le platica a la niña que puede descubrir su cuerpo y que hay tiempo para eso. ¿Qué pasa en una edad adulta? Que hay veces que hay mujeres que ya hasta tienen hijos y no saben qué les gusta sentir sexualmente, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué te gusta que te haga tu pareja sexualmente? No, pues no sé, te tocas, cómo llegas al orgasmo más fácilmente y como no les permitieron en la edad pequeña y lo hicieron como satánico la parte de descubrir su sexualidad, llegan a una edad adulta donde no saben qué les gusta y qué no les gusta de la sexualidad, ¿sí? Hay mujeres que no les gusta que les toquen el clítoris porque lo tienen muy sensible. Hay mujeres que les gusta y hay mujeres que no saben si les gusta o no les gusta porque nunca se dieron el tiempo a tocarse y decir, ah, caray, sí me gusta, ah, caray, no me gusta, ¿no? Entonces, esta parte también le puede llegar una fijación al pequeñito por hacerlo de una forma como tan agresiva. Les platico un caso. En el consultorio tuve una persona, un adulto de 24 años que tenía disfunción eréctil y se presentaba conmigo porque tenía disfunción eréctil. Cuando él empezaba a sentir algo sexual, se le empezaba a erectar el pene y de repente se bajaba su pene y se acabó. Y revisábamos qué era lo que pasaba y por qué no te excitas, no te gustas. No, sí. Y él se ponía muy, muy excitado, lograba una erección, pero al momento de que lo tocara su novia, su esposa o lo que tuviera, pues se acababa la erección, ¿no? Pues resulta que cuando tenía 4 años, estaba tocándose su pene, su mamá le dijo, te vuelves a tocar el pene y te voy a poner un segurito para que se te cierre ahí, no se te pare. Entonces el niño no entendió y se volvió a tocar, que él se tocaba en todos lados, ¿no? Se tocaba en la sala, en el comedor, en el baño, en el cuarto, donde sea. Y la mamá dentro de esta enojo, pues ya eres una señora adulta, le puso un segurito en el puro pene, o sea, en el, ¿cómo les llamo? En el prepucio. No. Sí, en el prepucio. Solamente le puso así como para amenazarlo de que si le ponía el segurito ya no se le iba a parar el pene. Le puso así, le agarró la pielecita y se lo puso así el segurito. Obviamente, al picarle, pues le salió sangre al niño. Entonces, se acabó el placer sexual, ¿no?
no se lo alcanzó a poner, o sea, no le perforó al niño, solamente con una aguja le picó para coserle supuestamente de que le iba a poner el segurito para que ya no se le parara el pene. Pues ese recuerdo se le venía al niño de que cada que se le iba a erectar su pene, su mamá le iba a poner, le iba a coser el pene. Entonces la erección se bajaba, era como un castigo. Y él ya lo había como olvidado, esa parte de coserle, de ponerle su segurito, ya lo había olvidado, pero su inconsciente no lo olvidó. Entonces no podía mantener una erección porque sí se excitaba, pero al momento de que alguien lo quería tocar, se bajaba la erección. Y todo era por la parte en que la mamá lo asustó de pequeño a esta edad. Este niño jamás se masturbó, ¿sí? Entonces no conocía su cuerpo, qué le gustaba, qué no le gustaba. Obviamente cuando lograba tener una erección, eyaculaba súper rápido porque no sabía mantener una erección, ¿sí? Entonces, aparte del primero de la disfunción eréctil, tenía eyaculación precoz y un montón de problemas sexuales por la infancia que pasó. Cuando sanamos esta parte de la infancia, pues el hombre ya pudo vivir felizmente, ¿no? Pero ¿cómo nos afecta un acontecimiento tan de que la mamá quería una solución porque el niño se tocaba en todos lados? ¿Sí? De que te voy a coser ahí. ¿Cómo le afectó hasta su adultez? ¿No? Bueno, esto es en la segunda infancia. Hablando de la tercera infancia, que también nos hizo favor su compañera de exponer, que ya abarca de los 6 a los 12 años, si se fijan aquí, ya empezamos casi a entrar a la adolescencia. Es la última etapa antes de dar el paso a la adolescencia y el desarrollo es, aquí en esta etapa ya empieza el pensamiento lógico, abstracto, matemático, donde el niño ya puede llegar a un nivel de conocimiento como mayor, ¿sí? Hacer pensamiento lógico, dar soluciones lógicas. Un niño de 6 años ya empieza como a resolver problemas pequeños, ¿sí? En el área del lenguaje, pues obviamente va aumentando su comunicación. A esta edad el niño ya tiene que socializar y hablar más con los demás. En el área socioemocional, la imagen que tiene de sí mismo, aquí es cuando empieza ya la autoestima, por decirlo de una forma, se acepta o no se acepta, ¿sí? La autoestima o está estable o la autoestima baja, de acuerdo a todos los problemas emocionales que pueda venir arrastrando de no aceptación de su cuerpo, ¿sí? De la inseguridad de sí mismo que le han dado su familia a lo largo de los años. Por ejemplo, ay gordito, vente para acá. Uno lo dice a lo mejor con cariño, ¿no? Vente mi gordito. Pero en esta etapa ya el niño puede sentirlo como una etiqueta más de las que él mismo se puede poner. En lo socioemocional también es importante que él adopta una identidad. A esta edad, según Sigmund Freud, según Piaget, según Erickson, a los 12 años se ven reflejadas todas las fijaciones que hubo en la infancia. Entonces es cuando el niño ya es controlador, el niño es esto, el niño es el otro y demás, porque aquí es cuando se ven reflejadas todas las fijaciones. Y luego nos preguntamos por qué mi hijo es tan controlador, por qué mi hijo es tan negativo, por qué mi hijo es tan inseguro, por qué mi hijo no quiere hablar con los demás. Porque a los 12 años se refleja todo lo que en las diferentes etapas del desarrollo cognitivo, social, emocional no se resolvió, ¿sí? En el área motora, pues ya en esta etapa es capaz de aprovechar control de su cuerpo, la maduración y el niño ya puede realizar muchos más movimientos. Vamos, su compañera nos va a hacer el favor de hablar, Cintia nos va a hacer el favor de hablar sobre cómo se dan los escenarios. ¿Perdón? Los escenarios de aprendizaje y proceso de enseñanza. Los escenarios, ajá. ¿Cómo se da el aprendizaje de acuerdo a diferentes etapas? Cintia, nos dice que nos quedan 10 minutos de clase, pero yo quiero preguntarles, me comentó Marco que ustedes quieren presenciar la próxima clase, ¿verdad? Pues sí, algunas no van a ir.
Ok, les comento, la próxima clase es examen. Nosotros tenemos que evaluarlos. Entonces, dentro de la parte que yo pensaba hacer era un examen oral. ¿Cómo es este examen oral? Solamente platicar. Platicamos, por ejemplo, Berta, platícame de la tercera infancia, ¿qué te acuerdas? Y luego, Cintia, platícame otra cosa de la tercera infancia. Y este diálogo, cada aportación de ustedes, hacerlo como un examen. Entonces, lo que yo les propongo es, los que se vayan a presentar, pues lo hacemos allá en directo, ¿sí? Y los que no vayan a poder asistir, pues al final de la clase me quedo con ustedes en línea para que aporten y hagan su examen. ¿Cómo ven? Me parece bien. Excelente. Gracias, porque igual no podría ser escrito. Digo, si fueran todos, lo podría hacer escrito y ya lo contestan. Si fuera en línea, lo podría hacer también escrito porque yo abro la liga, les doy unos minutos y ustedes lo contestan. Pero así no puedo ni estar allá ni estar acá. Entonces, en la próxima clase que sea solamente la exposición de su compañera Cintia sobre los escenarios de aprendizaje, o igual, si cree que en 5 minutos ella lo expone perfectamente, yo sin problema y terminamos con este tema. ¿Cómo ves, Cintia? Pues sí, es como muy pequeño, no es tan complejo, aparte lo resumí mucho. Ok, Natalia, tu manita está levantada. Sí, ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Nada más quería, es que como ya va a acabar la clase, no alcancé yo a entrar antes de que nombrara lista y solo eso. Gracias. Déjame ver dónde te tengo, Natalia. Sí, te tengo en retardo, pero no te preocupes, ¿va? Entonces, Cintia, por favor, concluye la clase tú en estos minutos que nos quedan. Sí, entonces voy a compartir la pantalla, me dicen Gracias. por favor si se ve. Ya se ve. Ah, ok. Ahí ya ven, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, yo voy a hablar sobre los escenarios de aprendizaje y procesos de aprendizaje. Como primer punto, ¿qué es un escenario de aprendizaje? Este es el espacio en el que el docente pone en práctica su habilidad de conjugar teorías, las herramientas y los espacios con la intención de lograr un aprendizaje. Se decía que el escenario de aprendizaje es simplemente analizar el contexto. Se basa mucho en las circunstancias o en las necesidades que el alumno tenga. Bueno, ¿y qué implica esto? Implica lo siguiente, actores principales. ¿Quiénes son estos? Bueno, estos son desde el alumno, el docente, directivos, la comunidad escolar e incluso sus padres. Y bueno, en base a ello, los roles que se les dan a cada uno competen de acuerdo o a la estructura que se le da para favorecer este proceso, ¿no? Incluso algunos pueden tener incluso dos roles. Por ejemplo, un docente puede tener no nada más el rol de enseñar, sino también de escuchar y aportar a aprendizaje emocional y moral al niño, que en dado caso ya lo habíamos hablado, que es acompañarlo en la cuestión psicológica, ¿no? Cuando necesita apoyo. Bueno, los retos son estos que se basan en el aprendizaje para lograr que sea de experiencia, que ya sería esta cuestión de organizar todo para que siempre el aprendizaje sea significativo, que tenga mayor peso. Y otro sería el punto de la sociedad, lo que implica. Entonces aquí es saber relacionarse dentro y fuera de la escuela, no nada más dentro, ¿no? Porque esto lo ayudará pues a que sea un buen ciudadano y con esto va a fortalecer la inteligencia colectiva. Bueno, ¿y cuáles son los espacios de aprendizaje en sí? Leí, y estos espacios va a ser siempre en el lugar en que tú estés. Por ejemplo, en este momento nuestro espacio de aprendizaje es de manera digital. Estamos frente a una computadora, nosotros mismos adaptamos las herramientas que necesitamos al igual que el docente. Cuando es de manera presencial,
pues simplemente se va a establecer las cuestiones que ya podemos tocar, palpar, etcétera, etcétera. Otra puede ser en el hogar. Incluso hay niños que ni siquiera van a las escuelas, ¿no? Y entonces aprenden por medio de los padres. Entonces, el escenario de aprendizaje siempre será en el lugar en el que estemos. Bueno, un proceso de aprendizaje, este es el que se adquiere, es el que se adquiere una serie de conocimientos y habilidades tras haber vivido u observado una serie de experiencias previas. Por ejemplo, acá voy a poner, unas etapas del proceso sería el acceso a la información, que esto depende de cualquier fuente, desde un libro, una revista científica, de internet o incluso de aportaciones personales que te dan ciertas personas, ¿no? Otra etapa es la forma de procesar la información. ¿De qué manera yo ya tenía algo previo a esto y ahora se modifica? Se va a enriquecer eso que yo ya conocía y pues puede ser más fuerte, ¿no? Esta última definición que yo voy a tener o concepto a algún tema en específico. Otra de las etapas es lo que se obtiene. Bueno, en base a esto ya es más del lado cognitivo, ¿no? Esta es la cuestión de que tras saber, bueno, va enlazado con la etapa anterior, que ya se aprendió algo nuevo, tenemos un nuevo conocimiento, ahora es algo que memorizamos o incluso es una nueva habilidad. Y al final tenemos la aplicación práctica, que en base a todo esto que conocimos o ya sabíamos, que enriquecimos, ahora sabemos cómo es que lo vamos a poner en práctica. Por ejemplo, un pastel. Entonces, yo, por ejemplo, sabía que eran 20 ingredientes, ¿no? Entonces, al momento de yo investigar, acceso a mi información, me doy cuenta de que ahora solamente puedo comprar una harina y poner 2 ingredientes más. Y no lo puedo hacer en horno, también lo puedo hacer en sartén. Entonces, mi información se enriqueció mucho más. ¿Qué es lo que se obtiene? Algo nuevo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues ahora lo voy a aplicar, ¿no? Ahora, yo ya aprendí que se puede hacer de otra manera mucho más fácil y sencilla. Bueno, y se tienen que tener en cuenta estos 3 aspectos, que esto ya sería más para la cuestión del docente. ¿Qué es lo que se quiere aprender, no? O también para el alumno, ¿qué es lo que quieres que los alumnos aprendan? ¿Cómo es que ellos lo van a aprender? Que es siempre, siempre, siempre estar bien como enfocado en el contexto de los niños, en las necesidades, y que es aquí el contexto del aprendizaje. Otro punto muy importante es que en base a esto, de esta perspectiva, los escenarios abarcan el proceso educativo, desde el inicio de la formulación de competencias. Y hay 3 funciones. La primera función es la pedagógica, que es la distribución de materiales desde las competencias, la comunicación, las situaciones. La función organizativa, esto es el marco institucional, ya es más parte de directivos, de las estrategias que se van a implementar para favorecer el contexto y el escenario, ¿no? Para que el niño pueda adquirir muy bien todos los aprendizajes. Y el otro es la tecnología apropiada, que no solamente sea física, sino que también sean herramientas desde digitales, o sea, que se adapten al contexto del niño en la forma en que va a adquirir aprendizaje. Y esto no nada más es infraestructura, sino también en infoestructura, que realmente el tema sea el adecuado. Cintia, y perdón, pues, se va a cortar. Me dice que Ah, queda menos de un minuto.